¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Seguramente al ver el título de este video les entró la curiosidad. ¿Acaso es posible jugar a las nuevas versiones de Minecraft sin tener que actualizarte? Cierto, hijo, ¿qué respondes a eso? Y no es por colgarme la medalla, pero el puerco lo ha vuelto a hacer. A ver, los pongo en contexto. Actualmente, las versiones de Minecraft más jugadas de la actualidad, al menos para Minecraft Java, son tanto la 1.20.1 y la 1.21.1. La razón es que nuevamente el cambio de actualizaciones grandes que llegaba una vez al año fue cambiado por el nuevo sistema de drops. Pequeñas actualizaciones que llegan 4 veces al año. And just like Jens mentioned in Minecraft Live, that's because we're changing the way we release updates. So we're changing it up. So instead of one update per year, we're bringing you multiple free game drops per year. Y te guste o no, la verdad es que el cambio es algo positivo para los jugadores vanilla. Contenido con más regularidad, mejoras variadas de cosas que hacían falta y bueno, algunas mejores que otras, la verdad. Pero claro, al hacer esto, causaron uno de los mayores cataclismos universales para los jugadores de Minecraft Java. ¡No! Y es que ahora los modders no podrán actualizar sus proyectos una vez al año, pues ahora deberían hacerlo al menos 4. Y algunos seguramente estén pensando, bueno, si esto se le puede llamar pensar, pues que copien el código del mod y lo pasen a la siguiente versión. Y no funciona así la cosa. Digamos que hay veces donde sí pasa esto. Por ejemplo, con el infame Alex Caves Community Edition, que simplemente copiaron el código del mod y lo pegaron en la 1.21.1. Y bueno, creo que ya están viendo cómo son los resultados. No solo tendremos una mala generación de terreno, criaturas mal animadas en un modo horriblemente mal optimizado. Pero bueno, si quieren saber más al respecto, pueden ir a ver mi video donde hablo sobre este. Léanlo, amigos. Ármense con conocimiento. Entonces, actualizar un mod de forma correcta a una versión nueva es una tarea complicada y sobre todo tardada. No pueden darse el lujo de actualizar proyectos con esa velocidad. Que por cierto, me parece gracioso que al final la 1.20.1, que fue la posiblemente más odiada de todas, actualmente sea la que lidera la comunidad de mods. No sé, misterios de la vida, supongo. Pero ahora, volviendo al tema principal, les he traído una solución a este problema. Pues he creado un modpack donde reúno a los mejores mods que replican todo el contenido de versiones futuras, desde la actualización de los sacos de valor hasta la más reciente que es Tiny Takeover, que bueno, a día de hoy no tiene una traducción como tal. Todas esas actualizaciones que nos hemos estado perdiendo al fin podrán ser jugadas sin tener que actualizar a versiones recientes. Ni seguro saldrá alguno a defender a Mojang con que no es lo mismo, están mejor programados. Esto tan solo es una vil copia. Y hombre, la verdad es que razón no te falta. Yo también pienso que esto es una solución a medias. La verdadera solución sería darle los recursos necesarios a los modders para poder actualizar sus mods. Cosa que incluso intentaron en su momento, pero por lo visto no sirvió de mucho. Bueno, lo intentamos. Aún así, el contenido que te darán estos mods de verdad que se siente exactamente igual a los originales. E incluso te diría que en algunos casos no notarás la diferencia. Y es que todo esto que estarás viendo ahora mismo no es más que el modpack que te estoy mostrando. Cada detalle, cada mecánica habrá sido replicada casi a la perfección. Obviamente no serán perfectos, pero tampoco puedo hacer milagros. No puedo aparecer mods que sean exactamente iguales así de la nada. Vuelvo a repetirlo. He recopilado lo mejor de lo mejor. Y pueden tomarlo como una solución temporal hasta que se encuentre alguna forma de arreglar toda esta problemática. O que haya alguna actualización lo suficientemente buena o importante que haga que todos los modders quieran pasarse a esa versión. Y no va a serle un update. Por favor, dejen de ser pesados con eso. ¡Cállense! Además de estos mods que traen el contenido de versiones recientes, también estará acompañado de varios mods de optimización, que obviamente nunca pueden faltar. Otros mods que mejorarán la experiencia audiovisual como los siguientes ejemplos.
También estarán otros complementos populares como el clásico mod de Waystons, Elytra Slot para poder colocar tus elitras en un espacio aparte y no tengas que quitarte ninguna pieza de armadura. El mismo caso con el Tótem de Inmortalidad, Harvest with Easy para poder recoger tus cultivos sin necesidad de romperlos, el Mode Corpse que actuará como una tumba que guardará todos tus objetos, y por supuesto Tree Chop para talar árboles de una forma mucho más cómoda y realista, pero sin desentonar para nada con el juego original. Estos tan solo serán algunos cuantos ejemplos. Ahora, algunos seguramente estará pensando que le falta contenido, pero lo cierto es que este modpack estará más pensado para ser una base. En este puedes meter los mods que más te gusten, obviamente que estén dentro de esa misma versión, pero esto ya dependerá más de ti. Si no conoces el proceso de cómo instalar modpacks, mods por separado o incluso cómo subirlos a algún servidor, te recomendaría ver los siguientes videos, donde aquí te estaré explicando todo lo que necesitas. Gracias. Y bueno, ya para terminar, quisiera comentar que la idea para crear este proyecto fue simplemente la necesidad de jugar con todo este nuevo contenido que desgraciadamente se ha vuelto imposible de jugar para jugadores que no pasen de la 1.21.1. Y es que solamente imagínate pasar a la última versión, que es la 1.21.11. Obviamente tus mods favoritos o cruciales para tener una muy buena experiencia no los vas a tener. Te encontrarás muchísimo más limitado en opciones, y más si se la pasan actualizando cada 4 meses. Pero dime, ¿qué te pareció este modpack? ¿Crees que algún día los modders vuelvan a actualizar sus mods en alguna versión futura? Puedes dejarme tus opiniones en la caja de comentarios. Y ojo, otra cosilla más. Si estás interesado en crear tu propio servidor de Minecraft con mods de la mejor calidad y sin ningún problema de lag, además de que este nunca se apague, puedes crearlo dentro de los servidores de Olimpo Hosting, donde incluso tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Y ya estaría. Dicho todo esto, ahora sí, vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Minipig. También un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales contarán con el gran privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. Y claro, un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su apoyo este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Nicolás Truco, Juanma Sánchez, Mante de la Lluvia, Valentino Ferroni, Tomás Pez y Milanesa King, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos, que es lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerden que los japoneses no hablan chino y nos vemos en el próximo video. Chao.